Buenos días. Iniciamos este bloque con la conferencia de Jaume Coll. Jaume es licenciado por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia con premio extraordinario por la Universidad de Islas Baleares. Desde 1998 es director de este museo, el Museo Nacional de Cerámica, centro al que se incorporó como conservador en 1986. Su especialidad es la cerámica y, como tal, ha comisariado numerosas exposiciones, entre las que podemos destacar el azulejo en el museo, su conservación, restauración y montaje expositivo, el 50 años Museo Nacional de Cerámica en el Palacio de Dos Aguas, azulejería valenciana, cores para arquitectura, cerámica y espacios del poder, barro, fuego y esmalte, la cerámica de Alcora en el siglo XVIII y, más recientemente, cerámica de Talavera en este museo. Además, ha desarrollado una intensa actividad de investigación en el campo de la arqueología con proyectos en España, Portugal, Marruecos y Argelia, y es autor de numerosas publicaciones. Entre las más recientes podemos destacar la cerámica valenciana, apuntes para una síntesis, o la coordinación del Manual de Cerámica Española Medieval y Moderna. Hoy nos va a hablar sobre el Palacio de Dos Aguas, espacios de género y clase a través de las fuentes y la arqueología. Cuando quieras, Jaume. Muchas gracias, Vero. Bueno, yo como arqueólogo pues me toca ver las cosas desde otro punto de vista y vamos a ver un pequeño recorrido sobre lo que representa este palacio, que ha sido a lo largo de los siglos evidentemente cambiante en su configuración. Vamos a descubrir algunos de los misterios que tiene ocultos en las paredes, a interpretar esos espacios a lo largo de los siglos y su conexión también con esa utilización tanto por hombres y mujeres de diversas clases, de diversos estratos sociales. El primer comentario es un comentario alusivo a cuestiones básicas que podemos encontrar en esta relación de supeditación de la mujer en lo que serían los planos de poder sociales. Son estas palabras de Virginia Woolf, que nos refiere que en la sociedad victoriana, evidentemente, la mujer tenía un difícil acceso a lo que sería simplemente el conocimiento, un difícil acceso al conocimiento. Evidentemente, la supeditación de la mujer al poder arranca desde mucho más atrás. Hay que recordar que esa dificultad que tenía Virginia Woolf para acceder a la biblioteca de la universidad no se corresponde con una larguísima tradición que arranca en el medioevo de mujeres cultas y mujeres cultivadoras de la cultura y transmisoras de la cultura, que empieza con Leonor de Aquitania, por ejemplo, ¿no? Claro, a pesar de esa cultura, aquí en lo que sería el Reino de Valencia, en la Corona de Aragón, en época medieval, una antecesora ilustre fue Violante de Bar, que tenía quizás la biblioteca más importante, propiedad de una mujer con unos libros excepcionales, y fue denostada por sus contemporáneos, especialmente por algunos clérigos que no voy a mencionar, precisamente por esa frivolidad de acercamiento de la mujer a la cultura. También fue gobernadora, virreina y ejecutora del poder político en su momento, pero en representación de su marido, de Juan el Cazador, del rey Juan el Cazador. Pero ese papel de la mujer, ese papel de supeditación, bueno, vamos a ver aquí pues algunas visiones. Primero vamos a entrar en lo que sería cómo ha ido cambiando ese espacio que estamos transitando en estas jornadas. Aquí tenemos una visión de lo que sería el Palacio de Dos Aguas a partir de una representación de una iglesia, que es el famoso plano del Padre Tosca. En este caso es un plano que está editado, está basado en otro del siglo XVII, pero bueno, el más conocido es la edición del siglo XVIII, en la que vemos aquí la casona medieval, la sede de la familia Rabasa de Perellós. Ahora hablaremos un poco de la mujer en la transición, en la transmisión tanto de los bienes de la familia, de los bienes raíces, como del mayorazgo, que empiezan en esta casa. Una casa que se construye, que se sabe que está en pie ya hacia 1400, una casona fuerte con una torre fuerte en un ángulo, precisamente esta esquina de aquí. Aquí vemos un poco el inicio de la genealogía de los primeros marqueses. La transmisión viene a partir de Joana Rabassa, que es hija
de un magnate, tesorero del rey, hermana de un compromisario en Caspe, casada con un Centelles, también una familia eminente del reino. Ellos son los que poseen esta propiedad, pero será Joana Rabassa la que va a transmitir sus apellidos, y el primer patrimonio que constituirá este mayorazgo de los Rabassa de Perellós va a ser Joana Rabassa, a partir del matrimonio con Francesc de Perellós, que también es una familia ilustre en ese momento. Hay que decir que los testimonios que tenemos de este primer, digamos, testimonio de conexión de estos personajes con la casa, Joana Rabassa en concreto, Joana Rabassa Fernández de Tarazona, en viuda de Pérez Centelles a principios del siglo XV, y se casa con Francesc de Perellós. De esa época tenemos pues azulejos heráldicos de los Centelles, y tenemos otros pequeños testimonios que pueden pertenecer a ese momento, que son los restos que van apareciendo o que han aparecido en las investigaciones arqueológicas que hemos podido hacer en el inmueble. Yo no voy a comentar todo lo que aparece en las diapositivas, simplemente decir que esa Joana Rabassa, la importancia que tuvo fue que fue la iniciadora de este mayorazgo, transmitiendo sus apellidos con un vínculo que se ha extendido a lo largo de 7 siglos. Es que nace de una mujer. Otro episodio significativo es un poco ya dentro de lo que sería, si se quiere, la cultura caballeresca o la tradición caballeresca, el homenajear a la mujer, a mujeres eminentes de la época, y esto aquí en el Palacio quedó de alguna manera plasmado a través de la construcción de un salón dedicado a las reinas de Aragón. Por un lado, María de Luna, que es la casada con Martín el Humano, descendiente del conde de Luna, y que es la persona que aparece representada por este dragón con el creciente, y su sucesora, al fallecer ella en 1406, Margarita de Prades. Margarita de Prades, que también mujer de gran cultura, pero sobre todo de gran belleza, que hay que recordar que fue glosada con las glosas a la muerte de la reina Margarita, y es un personaje que se casa con Martín el Humano tras enviudar a la muerte del hijo, del sucesor de la corona, que es Martín el Joven, en las guerras de Sicilia. Bueno, un caballero que siempre estuvo próximo al rey y necesariamente a las dos reinas, un tal Ramón de Perellós, pues les instala a las reinas una habitación en su honor en esta casa con sus emblemas heráldicos. Quiere decir que estas piezas han aparecido en las excavaciones que se han hecho aquí. Y estos hechos vienen de alguna manera contados en las crónicas de la época, ¿no? Más allá de esto, tenemos que otro Ramón de Perellós, posiblemente un sobrino, es difícil fijar exactamente qué personaje es en cada momento, pero es también el representante del rey en la defensa de Nápoles, en la pugna, en la pugna sucesoria de Nápoles en 1420 contra los intereses de los Anjou y la corona de Aragón. Este Ramón de Perellós va a defender la ciudad, va a apoyar a la reina Juana de Nápoles contra las pretensiones del rey de Francia, y consigue para el rey, consigue para Martín el Humano, para Alfonso V el Magnánimo, el título de duque de Gaeta, y eso de alguna manera le posiciona como heredero del trono de Nápoles, una herencia que luego más tarde tendrá que pelear también, pero bueno, oficialmente es el heredero del trono de Nápoles. Y este caballero, cuando volvió de estas gestas, instaló en el palacio una serie de habitaciones, de espacios, con una emblemática, de alguna manera sí, una emblemática personal referida a esas gestas que nos transmite Viciana en las crónicas posteriores del siglo XVI. Uno es que en una justa se presentó con el yelmo surmontado por el busto de la reina para rendir honor a la reina, que estaba de espectadora en ese evento, y la otra es algo alusivo a la magnanimidad del caballero,
que fue capaz de sustentar a las tropas, una especie evocando un poco lo que sería el milagro de los panes y los peces, fue capaz de sustentar a las tropas de su pecunia durante todo el tiempo del asedio. Y con eso se quedó, con estos dos emblemas que los vemos representados en esta heráldica, que luego podremos, bueno, esta emblemática, que luego podremos ver en la segunda planta, expuesta en la segunda planta. Y lo que sí quiero comentar, esto también ha aparecido aquí en las diversas excavaciones que se han hecho, ya de muy antiguo, en las reformas del siglo XIX ya aparecieron fragmentos de este tipo, con estas decoraciones. Hoy en día no existe ningún espacio solado con estos elementos, pero sí que aparecieron. Y en las últimas excavaciones que hemos hecho nosotros, luego veremos un poco cómo aparecían las cosas en los estudios arqueológicos que pudimos hacer directamente en el palacio, pues también han aparecido fragmentos, y no solo fragmentos, sino que vemos que en un espacio de la planta baja apareció, claro, lo más conservado, lo más evidente, son siempre las piezas decoradas, ¿no? Las piezas que llevan la representación emblemática. Pero es que en la planta baja, en lo que es ahora el ascensor de minusválidos, que está en aquel extremo del edificio, apareció un vano en el muro totalmente tapiado con, aquí se ve, estos azulejos hexagonales, que son exactamente los que casan con estas piezas. Entonces, curiosamente, pudimos reconstruir el pavimento gracias al hallazgo, por un lado, de las piezas heráldicas, pero también a lo que se llama alfardones, aunque es una palabra que no se puede aplicar exactamente a este tema, son azulejos hexagonales alargados, que combinan exactamente con las piezas estas, que observáis que esta producción no está hecha con un sistema métrico ni con un sistema, está hecha en función de los espacios, las dimensiones son muy variables. Y curiosamente, estas piezas hexagonales coinciden exactamente con el módulo que se utilizó para hacer el ladrillo decorado. Esto, si lo llevamos a otro edificio, no casa, pero pudimos reconstruir el pavimento gracias a eso. Bien, esto, además, existían algunos salones que tenían techumbres donde se usaban este tipo de placas que son estructurales y decorativas. Por la parte inferior son decorativas porque tienen elementos escultóricos realizados en relieve, ¿no? Por molde de apretón. Claro, el prototipo está hecho por un escultor, por alguien que domina el lenguaje plástico, y luego ya la seriación, pues evidentemente la realizan los artesanos alfareros. Pero bueno, esto servía pues para colocar en un suelo entre las vigas. Aquí las vigas irían sustentando las placas estas, y por detrás de eso se montaba el mortero de cal que luego recibiría los pavimentos o lo que fuera necesario por la parte de arriba. O sea que eran piezas estructurales y decorativas al mismo tiempo. Sustituye de alguna manera lo que serían los alfajes de madera. Pero esto es muy típico, esto se llaman socarrats de relieve o de relleus, si queréis, y van normalmente policromados. Los más conocidos de la época son los que venían de la Casa de la Ciudad, de la antigua casa medieval de la ciudad de Valencia, que fue destruida. Y en este caso vemos que reproduce nuevamente esa emblemática personal de Ramón de Perellós, lo que sería el yelmo, un yelmo de justa, no de torneo, es un yelmo de batalla simulada, si queréis, con el busto de la reina, eso es lo que dice Viciana, y en este caso pues el pez sobre el pan y sobre una especie de hoja de parra, que podría ser pues como el envoltorio del bocata, ¿no? En fin, no sé, es una cosa así. Pues esto es la emblemática de este caballero, alusiva a este papel de estas insignes damas, ¿no? Bien, entonces vemos que la mujer es participante activa en la sucesión del título y del mayorazgo de la Casa de Dos, primero empezando por Joana Rabasa Fernández de Tarazona, que hay que decir que enviudó también no solo de Pérez Centelles, sino también de Francesc de Perellós, que fueron los originarios, los iniciadores de la saga. Enviudó de Francesc de Perellós y siguió gestionando el patrimonio, e incluso hay bibliografía por ahí disponible en la cual hay incluso registros de esta señora, acciones de esta señora para la adquisición de obras de arte muy relevantes del siglo XV. O sea que fue una mujer activa también en el patrocinio, en el mecenazgo de las obras de arte. Bien, salvando un poco ya el tiempo, vamos a encontrar otras figuras, otras mujeres relacionadas con este palacio del Marqués de Dos Aguas, como se dice por ahí, pero a la vista de lo que se puede leer en esta pantalla, bueno, lo siento, pido disculpas porque hay mucha letra, pero bueno,
más que del marqués de Dos Aguas habría que decir de la marquesa de Dos Aguas, porque en un periodo de poco más de un siglo ha habido 5 marquesas de Dos Aguas y 3 marqueses. Curioso. El primero, María Dolores de San Climent, que recibe el título de su primo, Genaro Rabasa de Perellós y Palafox, quinto marqués, porque su heredero, parece ser, su heredero que luego pudo comprar el título, era hijo natural, según dicen algunos, o si no era hijo natural, pues beneficiario por voluntad del marqués, es igual, pero no pertenecía a la línea original de los Rabasa de Perellós. Entonces las sucesiones de título están normalmente, los mayorazgos están vinculados a la sucesión legítima, y esto es una constante, ¿no? La sucesión legítima es la única que permite asumir el mayorazgo. En este caso, quien recibió esa sucesión fue María Dolores de San Climent, que era una pariente próxima, pero Vicente d'Assís Lluesma, que curiosamente, y lo digo por esa conexión, estamos hablando del tema del servicio, de la relación con con la transmisión del poder, o con el poder, o esas figuras ocultas y tal, pues descendía, su madre era Manuela Lluesma i March, una sirviente del marqués, posiblemente su madre, no se sabe, y Vicente d'Assís Mestre, que era el administrador del marqués en Bétera. Y estos dos tenían un hijo reconocido, que era Vicente d'Assís Lluesma, que fue el que recibió, de alguna manera, por voluntad del quinto marqués, el derecho de sucesión al título, ¿no? Bueno, en esta posición Vicente d'Assís Lluesma recibió muchos bienes y, de alguna manera, lo que hizo fue pactar con María Dolores de San Climent la transmisión del título de Dos Aguas, le cedió algunos bienes, los bienes del mayorazgo pudieron pasar, parte de los bienes del mayorazgo pudieron continuar con él, y él reinició, por un acuerdo también de Isabel II en 1843, pudo continuar con la sucesión del título de marqués de Dos Aguas, siendo el 7º marqués. Bien, su hijo sería el sucesor directo, pero falleció en 1886. Volviendo al tema de la biblioteca o de los libros, su hijo fue un bibliófilo eminente, muy conocido. Entonces heredó el título María del Carmen d'Assís Moreno, que era a las mayores de las hijas de d'Assís Puigmoltó. A esta le sucede su hermana, Rosalía d'Assís Moreno, que casó con el marqués del Galtero, que era maestrante de Valencia, caballero del Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, en fin. Entonces pasan a residir en Barcelona, básicamente, y el palacio en ese momento se queda un poco en el aire, en cuanto a que había un administrador local que gestionaba las cosas, pero ellos no venían mucho por aquí. A Rosalía d'Assís Moreno le sucede su hija, María del Rosario de Casanova i d'Assís, que es la 10ª marquesa. A esta le sucede su tía María de la Concepción d'Assís Moreno, y luego de ahí ya por matrimonio pasa a los Rojas, Rafael de Rojas y d'Assís. Entonces vemos que en esta corta sucesión de los d'Assís hay, hasta mediados del siglo XX, hay más mujeres que hombres. O sea que esto es el Palacio de las Marquesas de Dos Aguas. Bien, un poco por situar. Vamos a entrar en lo que sería que hemos podido identificar a nivel arqueológico de este palacio. Bien, esto es un poco los sondeos arqueológicos que pudimos realizar en los años 90 para analizar realmente qué se ocultaba bajo estos muros que vemos aquí, estas ornamentaciones que vemos aquí, que en aquel momento estaban muy maltratadas en el sentido de que estaban recuperadas por regiones devastadas y de una manera bastante precaria, ¿no? Es decir, se había utilizado unos revestimientos cromáticos que no tenían nada que ver con el palacio original, la mitad de los estucos no se veían. Bueno, todo esto está explicado en un libro, no vamos a entrar.
Pero lo que sí pudimos ver era como elementos que nos ayudaban a interpretar cómo había sido el antiguo palacio gótico. Entonces vemos pues, que en el patio, por ejemplo, tenemos un gran arco que nos permite en el zaguán, recibe a los visitantes desde la calle, y este gran arco resulta que forma parte de un sistema de 2 arcos colocados en ángulo recto. Ahora están ocultos por el revestimiento decorativo, pero ese era un patio con 2 grandes arcos colocados en ángulo recto. En algunos elementos de estos sí que están visibles en la parte donde no hay un revestimiento decorativo. Entonces, pero aquí se ve, esto sería la ventanita de la taquilla, esto es el acceso a la escalera, esta pequeña lateral, el acceso a los baños, la ventana del primer piso. Pues todo esto está realmente colmatando o cerrando lo que era ese arco simétrico. Y entrando en este espacio de aquí, luego teníamos otro arco, que es el que permitía entrar al sistema de comunicación vertical que debía tener el palacio en el interior del inmueble, porque aparte de esto tenía una pequeña escalera en el patio. En el patio localizamos un elemento singular que tienen todas estas estructuras, que son los pozos. En esta esquina de aquí, en este lado de aquí, existía un pozo, y luego este pozo de alguna manera fue utilizado como un elemento para reconducir todas las aguas que venían de cubiertas, seguramente pues ya a partir de la reforma del siglo XIX. Aquí vemos la posición del pozo y luego estos elementos que colocaron en la reforma del XIX ya para recoger aguas y demás. Este es un corte de este pozo, es muy curioso porque el pozo tiene la estructura, nos muestra que hay un nivel geológico con una capa freática que está formado por cantos rodados a unos 5 metros de profundidad, y para sostener los cantos rodados había una estructura de madera y luego a partir de aquí ya se levantaba todo el pozo en ladrillo. Bien, en el patio apareció también dentro del relleno este león, que no es más que es una figura que presidía la escalera, una escalera de piedra que subía al estudi, ¿no? Al entresuelo. Quedó pues este testimonio de esta estructura medieval del siglo XV. Entonces, esta es la zona del estudi, el león apareció por aquí, esto sería la escalera esta que daba acceso al estudi. Aquí encontramos, ya lo veremos, esto sería toda esta zona, que es precisamente esta esquina de aquí, en el entresuelo. Vamos a ver, tenía una parte estructural con de piedra, ¿no? de lo que serían grandes bloques de piedra, que es precisamente la torre, y luego otra parte con relleno de tapial o mampostería, quiero decir, de ladrillo, que es el resto de la estructura. Entonces tenemos, esto sería justo la esquina aquella de allí, que es el refuerzo de la parte baja de la torre, hecho pues con sillares de piedra. Otros elementos singulares del estudio es que la entrada a la torre era con un gran arco escarzano, que es un arco escarzano de ladrillo del siglo XV, o sea que lo que sería todo el acceso desde este lado de aquí a la torre, la puerta en las primeras fases constructivas que pudimos constatar sería un gran arco, que vemos aquí, y a finales del siglo XV ese arco es sustituido por un arco conopial pequeñito, del cual también quedaban restos. Luego finalmente es tapiado. Esto sería la puerta que daría acceso al estudio desde el patio, o sea, donde terminaría la escalera presidida por el león en su arranque, ¿no? Y luego este estudio iba recubierto pues, con elementos ornamentales como es un alfarje plano con una decoración en azul y blanco hecha con plantillada. Esto se conserva todavía in situ. Ahora mismo pues hay un pladur que impide la visión de este elemento, pero quiero decir, está preservado ahí. En cuanto a la parte alta de la torre, pudimos hacer una lectura también estratigráfica de los muros, de las diversas intervenciones. Aquí vemos en color gris lo que serían los elementos más antiguos de esa torre, con unos arcos estructurales que son típicos para reforzar las estructuras en las partes elevadas. No quiere decir que esto fuera un mirador, sino simplemente que es un elemento estructural para reforzar la parte elevada, la parte superior, ¿no? Aquí se ve cómo es este arco. Más o menos aquí vemos dónde terminaba
la torre, tenemos la cota, podemos calcular la cota exacta donde terminaba la torre, no tiene no encontramos trazos de lo que serían las almenas, ¿no? Y lo que sí tenemos son recrecimientos de estos muros en varias fases, recrecimientos de la fachada hasta llegar a la cota actual. Bien, entonces dentro de lo que sería la planta actual del palacio, que es más o menos actual, quiero decir, la planta del palacio original de 1860, que es la que tenemos aquí más o menos en azul, la estructura medieval gótica iniciada por los Rabassa de Perellós sería, esto de aquí, sería en planta, ocuparía esta parte, alrededor de este patio de aquí, este núcleo de aquí, básicamente, ¿no? Con la torre en este ángulo de ahí. Y aquí vemos que en la investigación del inmueble nos dimos cuenta de que el edificio en el siglo XVIII y en el siglo XIX había crecido por anexión de inmuebles próximos. Por ejemplo, se constató otro patio gótico aquí, que ahora mismo es colindante con el vecino, ¿no? Que sería más o menos este patio que tenemos aquí, en estas vegetaciones. Pero esto es una foto del hallazgo de este patio. Aquí sería la ubicación que tiene, que es ahí justo al lado donde está ahora el ascensor de minusválidos, que está en esta zona. Y esta sería pues un alzado del patio con una interpretación cronoestratigráfica, un poco por épocas y demás. Las diversas plantas de este patio, este patio resulta que está actualmente sobreexcavado, o sea, la estructura gótica está sobreelevada respecto a la cota actual que nosotros tenemos, y ese relleno pues ha sufrido diversas alteraciones con diversas superposiciones de plantas y demás. Aquí vemos, aquí sería uno de los arcos, aquí estaría el otro, y con su consabido pozo, nuevamente, que tenemos aquí en esta planta. En el extremo, este pozo estaría en este extremo de aquí, o sea, en el extremo noroeste de este patio. Bien, toda esa zona tenía una sucesión de pavimentaciones y demás. Quizá la más interesante es esta, que es previa a las intervenciones de 1860, porque todo ese sector del edificio, toda la planta baja del inmueble, lo que ahora es la sala de exposiciones temporales 1, se había convertido en caballerizas en ese momento, pavimentadas con rodeno. Debajo de ellas había una trampilla que daba acceso a lo que sería la sala de caldera, o sea, una caldera que era el sistema de calefacción del edificio, y esa caldera se alimentaba a través de una plantilla que estaba en el patio este pequeño que hemos visto, en una esquina, pero claro, lo que serían los establos continuaban y cerraban completamente el patio en lo que ahora es el ascensor. O sea, este agujero, este sondeo, es exactamente la posición que ocupa ahora el ascensor nuevo, ¿no? Y aquí lo que vemos es que este sondeo se hizo precisamente para instalar todos los equipos que necesitaba el ascensor para su funcionamiento. Descubrimos que debajo de una sucesión de pisos también aparece una chimenea, aparece un hogar y aparecen una serie de estructuras que seguramente serían pues una cocina o, si queréis, una lavandería de esas de lejía de ceniza, etcétera, situada en planta baja y de finales del siglo XVIII por lo menos. O sea que en la zona colindante con el patio, en el siglo XVIII, en esa reforma que se hizo del Palacio Marquesal, se instaló allí o una cocina o una lavandería, algo así. Una lavandería de estas que necesitaban con su chimenea, etcétera. Y todo este frente estaba pavimentado con ladrillo y bueno, lleno de ceniza. Aquí vemos un detalle, porque justo en esa zona fue donde apareció todo este conjunto de azulejos hexagonales tapiando una pequeña ventana, y aquí vemos cómo aparecieron estos elementos. Y luego otros bienes ocultos que se fueron documentando. Ya se conocía que existía por ahí un alfarje, en un entresuelo podías meter la cabeza por un agujerito y podías ver que existía este alfarje, un alfarje que tenemos ahora instalado en la segunda planta, que tiene por lo menos 3 fases decorativas, una fase de principios del siglo XIV, con la heráldica, yo creo que es la heráldica Centelles
pero es una heráldica centelles primitiva de principios del siglo XIV. Por tanto, veis que aquí lo que son esta sucesión de escaques o romboidales en blanco y negro en esta primera heráldica atribuida a los centelles es muy básica, luego se multiplica. Luego tenemos encima un revestimiento de carácter geométrico, naturalmente hecho por alarifes, con sus inscripciones en árabe. Y finalmente tenemos una fase de recuperación de este elemento y de redecoración con esta ornamentación renacentista que vemos aquí. Como aparecen la fase antigua, la fase intermedia, que serían la decoración en blanco y negro, y la fase plateresca, la decoración a la romana, de principios del siglo XVI, que es la que hoy domina la composición. Y así es como está instalado ahora. Hay que decir que de este alfarje todavía quedan, en el tramo aquí, en esta sala, todavía quedan 10 vigas in situ. Se pudieron extraer estas porque la decoración de los techos estaba colgada, o sea, estaba suspendida con unos tirantes, y lo que eran las escayolas pues se podían de alguna manera volver a sujetar mientras se extraía el alfarje. En la zona donde las escayolas, el revestimiento de escayola, el cañizo, está directamente claveteado sobre las vigas, no se extrajeron. Por eso todavía quedan 10 elementos ahí. Bien, llegamos a lo que sería el palacio del siglo XVIII. Esta es una vista que tenemos de mediados del siglo XIX, de Guesdon, donde se ve pues que esa estructura con ese falseamiento de la fachada, con la creación de una torre gemela aquí. Esto sería la torre medieval, y esto sería la torre que se crea simplemente por darle una simetría a la fachada. Y en la zona central, la crujía central, lo que sería este espacio de aquí, justo lo que sería la escalera, coincidiendo con la vertical de la escalera, esa cúpula a la valenciana con tejas azules y blancas. Aquí no se representa el color, pero bueno, en las excavaciones sí que encontramos las tejas fragmentadas naturalmente, que luego desapareció en la reforma del XIX. Bien, esto es la sucesión ya de los últimos años de los Rabassa de Perellós, y lo más importante del 18 pues es la reconfiguración de lo que sería toda la ornamentación exterior del palacio, con esa alrededor de esa portada de alabastro, una portada de alabastro de la cual se conservan pues tanto las ideas, bocetos o lo que se quiera, preliminares, se conservan relieves escultóricos, como sabéis. En el Museo de la Ciudad se conserva, por ejemplo, la Virgen, en los almacenes. Nosotros también tenemos algún fragmento de representación de Atlante, pero bueno, hay fragmentos escultóricos realizados por Vergara que se conservan, parte de su patrimonio todavía. Y luego tenemos una serie de elementos. Esto es una foto de hacia 1858, antes de la reforma marquesal de mediados del 19, donde se ve que hay unos elementos aquí que han desaparecido actualmente, ¿no? Fachada plana y, según las crónicas, esta magnífica portada de alabastro en relieve, diseñada por Hipólito Rovira y realizada por Vergara y Luis Domingo, estaba arropada en todos alrededor de lo que serían los lienzos planos, alrededor de las ventanas, con unas grandes alegorías pintadas, policromadas, un poco a la veneciana o a la genovesa, si queréis, que fueron de alguna manera consolidadas a finales del 19 y terminaron por desaparecer. Y en el plano de José María Jiménez y Cros lo que se hace es proponer que la fachada se convierta en una fachada de lenguaje completamente barroco, que es lo que tenemos ahora, arropando el barroquismo de esa portada de alabastro. Y eso ya sabéis que fue muy criticado. En 1863 el arquitecto José María Jiménez y Cros no vio nunca la autorización oficial para poder construir la fachada, falleció, pero se pudo llevar el proyecto adelante, y entre el 63 y el 67 es cuando se ejecuta este exterior que tenemos. Bueno, estos elementos que podían haber formado parte de esta parte desaparecida aparecieron en algunos fragmentos de alabastro por ahí, no sabemos realmente, pero bueno, están conservados en el museo y son piezas de alabastro que quizá vienen de esta parte no completada o de algún otro elemento interior que no ha sido documentado en las fuentes, ¿no?
realizado en Alabastro también en ese momento. Del Palacio del 18 se conserva parte de las caballerizas, los pavimentos. Este de aquí sí que está conservado en la zona de lo que serían los vestuarios del personal. Este de aquí, que está bajo los baños de público, desgraciadamente tuvo que ser sacrificado. Pero bueno, aquí es una visión un poco de cómo aparecían, claro, los caballos de las carrozas de las ninfas, pues efectivamente eran caballos de lujo, y las caballerizas eran caballerizas de primera, con un trabajo en piedra importante, su canalización para desagüe, su pavimentación en cantos de río, en fin, un trabajo muy bien realizado. Este es el otro que desapareció. Y este es uno de los suelos de esta caballeriza del 19, que sí se pudo documentar, por lo menos en el patio pequeño, colindante con el vecino añadido. Otros elementos que han pervivido de ese palacio barroco son parte de los estucos y parte de revestimientos murales que nos permiten entender que en muchas zonas había revestimientos de tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el salón de músicos, que está aquí dentro, en esta parte alta, donde se componía la orquesta para interpretar las piezas, ahí se conserva todavía parte del estucado y parte de esta organización en cenefas con marcos en madera para poder clavetear los tapizados que tenían las paredes del palacio en el siglo XVIII. Y bueno, las decoraciones que todavía podemos ver, no voy a extenderme en esto, quedan 9 minutos, y cosas más, que esto sí que es interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a una visión del palacio que es una visión musealizada y una visión que ha destruido en parte el testimonio que tenía de lo que era la vida cotidiana en el palacio. Porque aquí una parte de la vida era la parte, digamos, de representación familiar, de una parte de representación a través de lo que serían pues las recepciones marquesales, etcétera, pero hay una parte oculta que es pues los recorridos del servicio, los espacios asignados al servicio, unos espacios de apoyo a esta función de representación que han quedado absolutamente perdidos en la memoria. Pudimos documentar, por ejemplo, estas pequeñas escaleras revestidas con azulejo del 18, que son, pues aquí estaba absolutamente lleno de escaleras que cruzaban el palacio de arriba. Luego lo veremos. Pero bueno, hallazgos que nos hablan un poco de la larga cronología y de las muchísimas reformas que tuvo el espacio, pues desde la azulejería del 16 hasta del 18, finales del 17, finales del 16, principios del 17, y la pavimentación típica de los palacios valencianos, que era azulejería valenciana con grandes escenas de carácter mitológico relacionadas con los 4 elementos, etcétera, que de esto tenemos pues 300 cajas por investigar. O sea que invito a los presentes, cuando quieran, que se pueden reconstruir mucho, porque hemos reconstruido alguna fuente, hemos reconstruido algún pequeño elemento, pero todavía necesitan mucha investigación. ¿Cómo aparecían estos elementos? Bueno, aquí se ve una imagen de cómo se sustentaba la decoración del salón rojo, el salón rojo, el cañizo que va con la pintura del genio, la gloria y el amor, cómo se sujeta a las vigas del alfarje, de este alfarje policromado del siglo XVI. Hubo que cajear el muro, colocar aquí otra viga, sujetar el tirante a la viga nueva y para poder extraer la viga policromada. Pero bueno, aquí se ve cómo se veía. Esto es una visión de qué es lo que se veía a través de ese agujerito que os he dicho, que permitía ver dónde está. Y luego la azulejería histórica, ¿cómo aparece? Pues la azulejería histórica ha aparecido, aparte de revistiendo muros, cerrando vanos, cerrando huecos y demás, pues también en los revoltones. Todo lo que son las estructuras que hay en el suelo, entre viga y viga, para sujetar la pavimentación que tenemos ahora de mármol, que es la que sustituyó a la barroca de azulejo, pues aparecía rellena de la azulejería histórica del inmueble, desde época gótica hasta lo que sea. Bien, esta es la fachada que propone José María Jiménez y Cros, la reforma del 19, y recordar simplemente que tenemos una imagen de esa familia marquesal, de los Dassí de ese momento, que son los hijos en estos 2 lunetos que tenemos en la sala, y posiblemente el marqués, muy discreto él de espaldas, vistiendo una de las magníficas armaduras que tenía en la colección
de la armería del Palacio de Dos Aguas, armaduras milanesas, como sabéis, y la marquesa saludándole de frente. Bien. Y luego, pues bueno, todos estos revestimientos que tenemos ahí, que no voy a entrar en el tema. Este es el espacio que se configuró, que se creó en el entresuelo, hoy en día Temporales 2, para conservar esa magnífica armería con la heráldica marquesal, etcétera, los anaqueles donde estaban. Bueno, no voy a hablar de la armería porque no me toca, pero es muy importante, muy importante. Y los espacios que ya se ha comentado, espacios emblemáticos dentro de estos interiores del 19, que tiene cada uno su función y su ornamentación estricta, y que tampoco voy a entrar en explicarlos, pero se conservan pues en reportajes fotográficos de los expedientes que se hicieron para la declaración del Palacio de Dos Aguas como monumento nacional, que luego no llegó a su fin hasta que falleció el Marqués del Galtero en el 41, que fue cuando se promovió la protección definitiva, ¿no? Bien, el salón, la sala pompeyana, el salón donde estamos aquí ahora, con sus muebles más o menos recuperados en las intervenciones que se hicieron en los años 90, recolocando los muebles en su sitio. Y otras cosas menos conocidas, pues por ejemplo, las pavimentaciones originales del 19 que había en algunos rincones de la casa, lo que es hoy la cocina. Esto es museografía, la museografía de González Martí, en los muros, pero sin embargo, si tenemos una habitación pavimentada con azulejo valenciano de florecitas, pues hacia 1830-40, y luego tenemos armarios que están pavimentados pues con restos de otros azulejos, ¿no? Este es un espacio de servicio, que estaba en la tercera planta y que estaba pavimentado. Hay que decir que la tercera planta era una planta que tenía por un lado la biblioteca y el archivo. Recordar que el archivo dentro del marquesado desde época medieval, si la biblioteca era el saber, el archivo era el poder, porque era donde se custodiaba pues todos los documentos que permitían ejercer el poder señorial. Todos los derechos, todos los títulos, todo se conservaba. Por eso el archivo es fundamental. El archivo y la biblioteca tenían un pavimento de cerámica, hecho en 1863, y lo que sería el despacho marquesal o del administrador, en fin, no sabemos, tenía pavimento de mármol, como la planta noble. Es decir, la máxima representación sería la utilización en 1863 de estos pavimentos de mármoles para las zonas más dignas y para los espacios importantes, pavimento de azulejo, y reutilización de azulejos recopilados y tal en los espacios un poco secundarios, como la sala de músicos, que tenía azulejería también, como este espacio que hoy está en la cocina, etc. Una planta de este palacio, y vamos a entrar en este tema que he comentado de los circuitos ocultos del personal al servicio o de estas áreas, un poco muy rápido, simplemente ya me extenderé en el texto. Pero bueno, tenemos una documentación de primera mano, que es el plano que hizo Fungairiño de la reforma de los años 50, a partir del 49 entra el palacio en manos del Estado y va a ser intervenido, pues se hace una planimetría y se levanta. Y vemos aquí en todos estos círculos amarillos todo lo que serían las pequeñas escaleras que servían para transitar de un espacio a otro en vertical. En verde lo que serían los espacios de tránsito vertical de carácter suntuario. Y aquí esto sería planta baja y semisótano, entresuelos, semisótanos. Esto sería ya a partir de la primera planta. Pero vemos que el edificio está cosido a escaleras. Esto sería ya desde el primer piso hacia la segunda planta, y esto sería ya desvanes. O sea que en los desvanes esta escalera es muy curiosa, porque esta escalera desapareció completamente con la reforma. Esta es la que todos conocemos, la que está ahí, y todas las demás han desaparecido. Es decir, que estos son los espacios de comunicación vertical que estaban pues disponibles pues para el uso de, aquí ya bajo cubierta, planta desván. De todo esto no queda más que vestigios. Por tanto, la lectura que podemos hacer hoy de los espacios de este inmueble es una lectura muy sesgada, como podéis imaginar.
Aquí vemos, por ejemplo, esta gran escalera de servicio que estaba donde está ahora la Sala Pinazo y que era realmente la única que permitía comunicar desde la planta noble hasta bajo cubierta, completamente desaparecida. Y aquí tenemos los espacios suntuarios, que son los que se han preservado. Y finalmente, para acabar, pues el reuso, claro, la historia no se para, y aquí lo que tenemos son los muros del búnker que se construyó en el palacio, la parte superior de ese búnker que se construyó en el palacio, en lo que ahora serían los baños de caballeros, como refugio, cuando se instaló el gobierno provisional de la República, que también fue documentado en la intervención arqueológica. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.